este es de un libro escrito por Van Love con Karaklajic. Yo desconozco a los dos autores, no sé, tampoco nunca he estudiado el libro, él me mostró el libro. Como todo el mundo debo tenerlo por ahí en PDF en algún lugar, pero jamás lo he visto. Se llama, que me perdonen la apertura, pero algo de los finales, algo así, que yo lo había visto en alguna vez, pero nunca lo había tomado. Y llegamos a esta posición. Aquí se juntan muchas cosas, pero muchas cosas. Así que vamos a ser interesantes desde el punto de vista que nos va a poder entregar muchas herramientas para... Pero el final es difícil, sí, haciendo bien objetivo es difícil. Ahora, vamos a hacer como todo análisis, vamos a partir siempre con un análisis material, que es lo más importante siempre que uno hace una valorización de una posición, siempre lo que hay que hacer es sumar. En este caso el blanco tiene 3 contra 3. Ahora, hay un peón de B2 que está controlando a 2. Eso, en estricto rigor, significa que las negras tienen 1. Eso es un detalle importante. Porque si bien materialmente sumamos 3 y 3, objetivamente, a nivel posicional, 2 peones paralizados por solo 1, eso es 1. Excepto que exista algún tipo de recurso, pero en esta posición no lo hay, por lo menos. Ahora, esos 2 peones, fíjense que sería distinto si el peón estuviera en B5. ¿Cuál sería la diferencia si el peón estuviera en B5? ¿Quién me la puede explicar? Antes de empezar a hablar del ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Que el negro tendría un tiempo de reserva. Eso, excelente. El negro tendría un tiempo de reserva. Para ganar esta partida se va a ganar con oposición. Entonces el tiempo de reserva es crucial. Si el peón estuviera más atrás, mucho mejor. ¿Por qué? Porque puede darse la posibilidad de tener más de un tiempo de reserva. El ejemplo anterior que acabamos de visualizar, que era un ejemplo simple, pero nos dimos cuenta que el blanco para poder ganar tuvo que ocupar 2 tiempos de reserva. Que de hecho si el blanco hace H4 inmediatamente, no gana la partida. Necesita un segundo tiempo de reserva para pasar. Que eso es importante. Entonces vamos dándonos cuenta ahora que en este final esos 2 peones en el fondo son solo 1. Ahora, otra cosa importante de las blancas, que también uno podría decir, sí, pero el blanco está más o menos parecido porque los 2 peones están de cierta manera controlados por uno. Sí, pero no es lo mismo controlado que bloqueado. Son 2 cosas distintas. El peón de B3 no se puede mover. El peón de B4 no se puede mover, aunque quisiera. El peón de E sí se puede mover. Que el negro controle E4 no significa que no se pueda mover. Y obviamente si el peón de E se puede mover, el de E3, algún día se podría mover el peón de E2. Entonces ahí hay que notar pequeñas sutilezas que nos van a servir para comprender mejor este final. Vamos a dar algunas ideas generales. Vamos. Veamos alguna idea. Rey F2. Aquí no nos interesa encontrar ningún tipo de movimiento. Si lo visualizamos, excelente. Pero lo que nos interesa más en este tipo de ejercicio, que es bastante más complejo que lo que hemos visto, es tratar de ir entendiendo los conceptos. Ya vimos ya los conceptos de tiempo de reserva, vamos a entender también el concepto de oposición y sobre todo este tema de los tiempos. Veamos acá. E5. Fíjense importante acá. Si yo hago ahora el E4, ahí me doy cuenta que el peón de E3 sí se puede mover. Si se puede mover, puede generar no solamente un tiempo de reserva, puede generar también una amenaza directa. ¿Por qué? ¿Qué pasa si cambio el E por el D? ¿Cómo se gana eso? ¿A quién se le ocurre? Si yo mágicamente cambio el E por el D, ¿cómo se gana? ¿Qué peón corona? De las blancas. Corona el B, peón señuelo. ¿Cierto? Ok. Estamos todos en la misma sintonía, ¿cierto? Todos estamos clarito que si yo cambio el E4 por el D5, me queda el peón de E2. El peón de E2, señuelo. Señuelo. Ahora, ¿puedo aplicar la regla de Boreski acá? Sería interesante. Si cambio el E4 por el D5, ¿puedo aplicar la regla de Boreski? Que vimos en la segunda clase, en el último ejercicio de la segunda clase. ¿Quién me lo puede replicar o explicar? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas reglas eran? ¿Se acuerdan? Era 4. ¿Seguro? ¿Le estáis sumando una vez?
3. 3, pero con una inseguridad que... ¿Quién da más? Había que trazar una diagonal H3C8. Ya, ¿No? pero la primera regla, ¿cuál es la primera regla? ¿Dónde estaban los peones? Si está en quinta fila. Ya, pero ¿No? ¿qué columna estaban los peones? ¿De las blancas o de las negras? De los dos, pues si habían dos peones que estaban unidos ahí, que estaban chocando uno con otro. ¿En qué columna estaban? Los ejercicios que vimos habían dos peones en una columna, porque el otro peón está solo en el flanco de dama. Sí, eran peones de torre, ¿no? En A, en este caso. Ya, ¿y esto dónde están los peones? No, están en B. Ya, esto no tiene nada que ver con Boresky. Nuevamente, Claro. es simple un burdo engaño. Esto no tiene que ver con Boresky. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo sé? Conociendo la regla de Boresky. Fíjense la capacidad. Si una persona te puede a ti engañar, porque cuando tus conocimientos se van a estar reducidos nomás. Pero tú inmediatamente, tú visualizas esto y dices, mira, Job, está bien. Va a quedar un peón pasado en el flanco, todo lo demás, y la diagonal y todo. Sí, pero la regla de Boresky es con peón torre, po. La regla de Boresky es con peón torre. Boresky lo que sí dice que el peón del flanco de, en este caso opuesto, que sería flanco de rey, podría estar en la H, en la G, eso sí, porque ya iba contando cuántas casillas se demoran en llegar a la diagonal imaginaria de H13-8. Pero Boresky en ningún momento ha explicado que esa regla es con peón caballo, con peón alfil, ¿no? Pues es con peón torre. Así que inmediatamente nos damos cuenta que no va. Boresky en esta regla no va. Entonces, vamos acá. Importante. Veamos algunos detalles. Si D por E4, está más que claro que rey E3, aquí, mira lo que va a pasar. Acá, si hago rey F2, todo esto no está en el libro. Ustedes, yo les puedo mostrar después lo que está en el libro. En el libro está una cosita así, irrisoria lo que está en el libro. Entonces ahora acá, acá, acá y acá. Resulta que el blanco al final no puede ganar y el negro se le empieza a adelantar, pero el blanco, gracias a la regla de oposición, también salva la partida. Ahora, a D por E4, aquí viene un tema. Se va por acá. A G4. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú te vayas acá ahora, a G4, espérate acá, que aquí en G4. Y ahora, ¿cómo gano acá? ¿Qué pasa si hago acá? Acá. Si adelanta el peón, se lo como. ¿Cierto? Si adelanta el peón, se lo como. Porque ahora tiene que mover y a la siguiente me lo como. Una vez que me lo coma, aplico señuelo, se acabó. Abandono el peón, me voy a comer los B y corono el B mío. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo haga acá? Cuando él haga en este caso acá. ¿Qué hago ahora? Acá. Ese peón se transforma ahora en el tiempo de reserva. Hago mi tiempo de reserva. Tiene que mover. Si mueve acá, lo conseguí. Así de simple. Ahora que ya tengo claro el peón E, el señuelo, me olvido. Que se venga a comer el peón E, yo me como los dos B y finalmente termino coronando el peón de B2. Entonces, veamos otra opción acá. E4, la movida correcta es D4. Esa es la movida correcta. Veamos por qué. Si yo hago E3, obviamente que sería muy, pero muy mal hacer D por E3, por rey por E3, porque inmediatamente las blancas se quedan con el señuelo, con lo cual te ganan la partida, como ya lo hemos explicado varias veces. La otra opción es simplemente, estamos viendo con E3, ¿cierto? Aquí las negras tienen que hacer obligatoriamente D3. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como el blanco no tiene tiempo de reserva nada, obligatoriamente tiene que mover el rey. Y ahora cuando mueve el rey, y ahora fíjense qué interesante esta posición porque aún así el blanco pierde los dos peones, pero no pierde la partida. ¿Por qué? Porque el peón de B3 controla C2. ¿Qué significa? Que si ahora él me hiciera D2, lo lógico es que si me hace D2, yo me voy a C2, él hace rey E2 y el peón corona.
pero como no puedo irme a C2, simplemente quedo ahogado. ¿Eso qué quiere decir? Que después de raíz de 1, él no queda otra opción que mover, paso, acá, paso, listo, y nuevamente aplico el mismo concepto. O sea, ¿qué significa? Que las negras no pueden ganar, y las negras tienen 2 peones de más. Ahora, otra opción acá que estamos visualizando es de 4 al E4, y ahora rey G2. ¿Cuál es la idea? Que toma acá, acá. Si capturo, está más que claro que pasa lo que capturo. Capturo y el rey negro llegó. Y listo. Te gana inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo haga a D3? Él hace E3. Y nuevamente se da el mismo caso. Corono y ahora me coloco en 1 torre y es imposible, ¿cierto? Que me saquen de ahí. Interesante. Otra opción, rey G2, se come el peón. Acá, y esto es lo que estamos visualizando, ¿cierto? Acá acabamos de ver. Volvamos acá entonces. Rey E4, a rey G3, rey E4, rey F2. Y ahora nuevamente, si hace D4, peón por y ya tengo el señuelo. Entonces hace rey F5. Fíjense acá en la sutileza de la posición. Si me voy, tengo que hacer a F5. Pero fíjense lo que increíble, que si voy a 5 pierdo. Esto ya se complica. Este es un final, le digo, ya mucho más complicado. Ahora, ¿cuál es lo llamativo del final? Que podemos poner en práctica todos los conocimientos que tenemos de finales, pero ya lo estamos aumentando el nivel del final. O sea, veamos la sutileza por qué el rey en E5 pierde. Un ejemplo, ahora me coloco acá. Y ahora, ¿cuál es el tema? Un ejemplo, si me voy a F6, acá. Y acá, y ahora E4. La diferencia radica en que ahora si tú me haces D4, te hago E5. Ahora, si haces rey D5, obviamente lo apoyo de forma lateral y corono. Ahora, si D4, E5, rey E7 y simplemente rey E4 y a la siguiente rey por peón. Listo. Abandono los 2 peones, me como los B y corono el peón de B2. Entonces, el tema está que a rey F6, rey F4, rey E6, E4. Ahora, si me hace rey D6, tomo y simplemente rey F5. Ahora, rey F5 ya apoyo el rey, nosotros sabemos ya ese final cómo se gana, simplemente de forma lateral, manteniendo la posición, se gana inmediatamente. Entonces la sutileza radica que si hace rey F5, hago rey F3. Y ahora cuando hace rey F5, aquí viene la clave, E4. Esto obviamente no está en el libro, para nada. O sea, la explicación que tiene el libro es súper sucinta, súper reducida. Y lo peor de todo, que la posición es bastante llamativa y te deja muchas cosas ahí en el tintero. Entonces, había que hacer ese trabajo. Un ejemplo, si hace rey E6, simple, pues cambié los 2 peones y ya sabemos de antemano qué es lo que pasa. Inmediatamente gano la regla de oposición, donde él mueva, yo me voy para el lado contrario y apoyo el avance del peón de forma lateral. Aquí no necesito comerme ni el B3 ni el B4. ¿Por qué? Pues ya gané la posición. ¿Dónde está el rey aquí? ¿Dónde se encuentra el rey blanco aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda? Que hoy día no lo hemos mencionado, pero... Casilla crítica. Casilla crítica. Tú llegaste a la casilla crítica, ganaste la partida inmediatamente. El resto simplemente mantener la posición y me voy colocando de forma lateral para el lado opuesto donde él se coloque. Y se acabó. Eso es. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora, yo no necesito ahora comerme los F2. ¿Para qué? No tengo ninguna necesidad. Entonces, después que hago el rey E5, que es el movimiento muy malo, la diferencia de todo esto radica en el fondo que el peón entra con jaque. Fíjense que también es un tema ahí, una pequeña sutileza. Rey F5 y ahora el peón entra con jaque. Entonces, ahora un ejemplo. Ahora, si él toma, ahora se va para G3. Fíjense, si me voy para E3, E5. Y nuevamente el negro me pone oposición. Entonces, acá F4 también sirve porque también es oposición, pero F6 también sirve porque es una oposición a la distancia. F4, E3, quiero pasar, no me deja. Listo. Cada vez que yo quiero pasar, me hace oposición al negro, no me deja pasar, no puedo ganar. La otra opción es rey F6, que también es oposición a la distancia. Me voy acá y repito. ¿Qué significa que no puedo pasar? Ahora, si después de E4 tú tomas y me voy para G3, ¿cuál es el problemita ahora? Que ¿dónde vas a mover? Fíjese qué interesante. Ahora, ¿yo me coloco en G3 por casualidad? No, porque si él se coloca en E5, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a estar de diagonal.
separado por una casilla. Fíjense en las pequeñas sutilezas. Entonces ahora, bueno, si hace rey E5, listo. Y ahora, fíjense cómo están los reyes. Diagonal separado por una casilla. Ahora, si rey F5, acá. ¿Dónde debería colocarse él? En F4. No se puede colocar en F4. Entonces ahora acá me metí. Y lo logré. Y ahí viene una sutileza también que muestra después el resto de la partida también, que es comerse el peón de E4, pero cuando el rey está en A5, que también es un detalle bastante importante por lo demás. Ahora, después de esta opción, un ejemplo, si me hace acá E3, simplemente acá, rey por, y ahora sabemos de antemano que el peón gana, ¿cierto? Ahí tenemos el señuelo. Y ahí está ganado por oposición, porque donde él mueva, yo me voy para el otro lado y eso está ganado directamente. Así, ni siquiera necesito comerme los peones B. La otra opción, entonces, que haga rey G5. Y ahora lo logró. El negro se coloca en oposición. Pero el peón de E2, este humilde peón de E2, dice lo siguiente. Te toca. Nuevamente te cedo el turno. Si el negro tuviera un tiempo de reserva, haría el tiempo de reserva y la partida sería tablas, porque yo no podría pasar. Pero como el negro no tiene tiempo de reserva, no tiene otra opción, simplemente, si es rey F6, rey F4, listo, me como el peón y listo, el señuelo. Y si para el otro lado, me meto. Y aquí una sutileza importantísima. Si hace rey C4, me como el peón, porque en el fondo, ¿cuál es la esperanza que tienen las negras? Las negras tienen una mínima esperanza que es entrar por D3, llegar a C2, comerse B2 y algún día tratar de coronar sus peones B. Eso es como lo que quiere. Ese contrajuego es el que en el fondo el blanco va a evitar. Fíjense lo que hace el blanco. Hace acá, acá, acá. Y ahora cuando hace rey C5, no comete la imprecisión de comerse el peón. Mira qué maravilloso esto. Ahora, si yo me como el peón, oposición. Yo no tengo más tiempo de reserva. Si tuviera un tiempo de reserva, lo hago y obligo que el rey se vaya. Como no tengo tiempo de reserva, ¿qué tengo que hacer? Moverme. Me muevo y ahora entramos en una carrera. Y esta es una de las cosas que uno trata de evitar, una carrera de peones. El rey se come B2 y cada uno vamos a ver que lo más probable es que termine en igualdad. Ahora, el tema crucial es que cuando hago rey H4, voy acá, lo sigo, y acá oposición buena. Si él juega C4, yo me como E4. ¿Cuál es la diferencia que le toca mover a él? Si se él mueve, pierde la oposición. Entonces ahora, él va para acá, oposición nuevamente, le quito la casilla C4. Cuando finalmente llega a 5 y está lejos de la casilla C4, ahora sí me como E4. Fíjense el detalle maravilloso. Ahora sí me como E4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si rey B5, rey D5 y listo. Ya estoy de forma lateral apoyando el peón y la partida se ganó inmediatamente. Todo esto, obviamente, no está en el libro, porque en el libro la información es bastante reducida. Pero vuelvo a la posición inicial. Parte con rey G2 entonces. Estábamos visualizando la oposición con rey F2. Ahora, rey E6. Ahora, nuevamente me tengo que dar cuenta el movimiento que voy a hacer. Observen acá, si yo hago rey F3, rey E5, nuevamente si hago el E4, me hacen el D4. Y esta es una variante que ya vimos, ¿cierto?, anteriormente. Si hago el E4, me hacen el D4. Si hago D3, me hacen el D3. Y entramos nuevamente en esta posición. Ahora, si rey F3, rey E5, rey G3, rey E4, rey F2, rey F5. Fíjense la diferencia, que el rey va a F5, no a E5, porque si va a E5 vimos ya que existe el rey F3, rey F5, E4 y entramos en la línea anterior. Rey F3, rey E5. O sea, en esta posición hay que tener una sutileza tremenda que el rey se vaya a F5 y no se vaya a E5. ¿Por qué? Porque si el rey está en F5 me hacen el E4 y pierdo. Ahora, cuando me hacen el E4 y mi rey está en E5, yo hago D4 y me salvo. Esa pequeña detalle es imposible casi visualizarlo en primera instancia, porque uno dice, esto es un detalle muy, pero muy pequeño y bello a la vez, ¿me entiendes? Ahora, cuando entramos a profundizar en el final, nos damos cuenta que realmente existe esa pequeña diferencia que marca el ganar o no ganar la posesión, que al fin y al cabo es de lo que se trata el ejercicio.
Finalmente, cuando hace rey E6, buena. ¿Por qué es tan importante el E4? Mantiene un tiempo de reserva con el peón de E2. Así de simple. Entonces ahora cuando coma, y ahora fíjense lo que va a hacer acá, ahora el blanco. Se coloca con la misma idea en diagonal, pero separado por 2 casillas. Esto no es tan común. Sí, nosotros siempre lo estamos explicando con una casilla de separación. Pero lo visualizamos y nos damos cuenta que realmente sirve. Al colocarme de diagonal, le exijo que él no puede mantener, ya, porque si hace rey de 7, ahí entro ya demasiado, se está alejando demasiado. Pero si trata de hacer otro movimiento, por ejemplo, rey F6, rey H4, fíjense la diferencia. Entonces, entro al territorio enemigo. Veamos algún ejemplo. Si yo hubiese hecho en esta posición rey G3, él me hace rey F5. Y ahora la diferencia es que si yo hago rey H4, me hace rey F4 y se mete él, o sea que es peor todavía. Entonces hago acá y simplemente arregla de oposición, con lo cual no puedo ganar. Así simple. Si hago, en vez de rey H3, hago rey F2, rey E5, rey E3 y rey F5. Ahora uno puede decir, sí, pero aquí pasé. Sí, pero el que pasaste significa que yo también pasé. Porque si tú te vas a comer esto, yo me como este y está más avanzado el peón E que el peón B. O sea, no hay donde perder, se va a terminar ganando las negras. Entonces no es tan fácil que el blanco se vaya a pasar por la cuarta fila. Y la última opción, que de ocupar el tiempo de reserva tiene que ser cuando ustedes ganen. Esa también es otra idea que hay que tenerla clarito. Si a mí me queda solamente un tiempo con el peón y es un valioso tiempo de reserva, no lo ocupen por cuando no tengan que hacer ningún tipo de movimiento. Eso es crucial. Y eso es como una recomendación que se daba antiguamente cuando se jugaban las partidas aplazadas, ¿cierto? Y también cuando uno marcaba en la época de las 40. No sé si alguien alcanzó a jugar esa época que había que llegar a las 40. Hoy día ya casi no se usa, por lo menos en las partidas más habituales. Hoy día muchos campeonatos sí. Pero en esa época uno tenía que un tiempo determinado para llegar a 40 movimientos. ¿Y qué hacía eso? Que generalmente le quedaba poco tiempo y le faltaban 5 o 10 movimientos. Entonces ahí nos explicaban, la escuela soviética explicaba un concepto fundamental. Decía, hey, si te faltan hacer 5 movimientos para llegar a la 40, no muevan los peones. Entonces uno dice, pero ¿por qué no muevo los peones? Porque los peones no retroceden. Mire qué sabio. Si yo hago un movimiento de peón porque no hay qué hacer para completar la 40 en esa época, resulta que después, ¿qué podía darme cuenta? Que ese peón era un tiempo de reserva que me hubiese servido en un final específico de peones. Un ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora, si yo para completar a la 40 hago un movimiento de piezas, eso generalmente no va a cambiar tanto la valoración de la posición. Sabemos que todas las piezas pueden generar movimiento y no pasa nada, excepto el caballo, que el caballo es la única pieza que no genera tiempo. ¿Por qué? Porque el caballo se mueve y deja de hacer lo que estaba haciendo. Entonces no es como una torre que uno la mueve un pasito y sigue haciendo lo mismo, o sea, controlando una columna, una fila, no sé. Eso es lo que hay que entender. Pero en este caso puntual, este movimiento de peón siempre traten de guardarlo cuando el movimiento sea definitivo. O sea, cuando yo hago el último movimiento peón y ocupo el tiempo de reserva, o en su defecto, ocupo ese peón para coronar, lo que sea. Pero los peones hay que tenerlo clarito, que no retroceden y eso no se nos debe olvidar. Ya, después de por E4, rey H3 entonces. Y ahora, ¿dónde va a mover? Si mueve E5, G4. Ahora, si mueve acá, F4. Inmediatamente cuando me colocó en F4 le controlé la casilla de 3. Y tampoco puede pasar por ese. O sea, todas estas casillas están cubiertas por las blancas, fíjense. Ahora, si me hace rey de 5, ahí está el tiempo de reserva. E3. Con lo cual si rey C4, simplemente rey por E4. Y rey C5, acuérdense, rey C5, no me voy a comer el peón porque me hace rey C4, rey de 3, rey C2. Buena. Si rey C4, rey por E4. Si rey acá, buena. Si rey A5, ahora está lejos de la casilla C4, ahora sí me como el peón. Con lo cual finalmente el peón avanza y ganamos esa partida. Ese es un detalle importante. Ahora rey E5, rey G4, rey D4, rey F4. Y ahora, en este caso, él hace E3. Y ahora cuando yo hago E3, simplemente
Coloco el rey en F3, se le acaban los movimientos a mi rival y el peón de E3 cae. Y con ello cae también la partida. Después de rey H3 muy buena, entonces hace rey F5. Y ahora rey G3. Y ahora rey G5. Y ahora se logró. Toda la posición derivó en esto, que del negro alcanza a llegar a la regla de oposición, pero ahora mágicamente el blanco tiene guardado la última cartita bajo la manga y es el tiempo de reserva, E3. Con lo cual lo obligo a mover y con ello se pierde inmediatamente la partida. De la misma forma, ¿no? Rey G4, rey G5 cumple el mismo objetivo. Obviamente a rey C4, rey por E4 y listo. Lo que tengo que tener cuidado es que ahora, importante, rey E5. Si rey por E4, acuérdese rey C4 y resulta que pierdo la posición y el rey negro se mete por las casillas a comerse B2. Entonces rey C5, rey E5. Rey B5, rey D5 buena. Cuando finalmente llega para atrás, o sea, lejos de la casilla C4, me como E4. Y finalmente gano la partida.